estudio de los preceptos de la bendita Torá encontramos la clasificación en cuanto a Mishpatim, que son las ordenanzas, los Hukim, las leyes, y los Edot, los testimonios de Yahweh, clasificados 613 preceptos, de lo cual sabemos que no todos ellos están vigentes, que nosotros podemos observarlos actualmente, ya sea porque estamos fuera de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y además de ello también fueron preceptos dados para el tiempo del Mishkan, para el tiempo del tabernáculo o del Bet HaMikdash posteriormente. Pero en cuanto a la clasificación encontramos un grupo de preceptos, ¿sí? Tanto ordenanzas como prohibiciones en cuanto a las relaciones interpersonales. Es muy importante tener en cuenta estos puntos a la hora de conocer los mandamientos del Altísimo Yahweh. Punto número 1, el deber de estudiar. Punto número 2, el deber de enseñar también lo que se estudia. Punto número 3, el deber de cuidar y mantener. Y por último, el deber de cumplir y actuar. Está escrito en la bendita Torá de nuestro Elohim Yahweh, en Devarim, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 9, dice la Torá: Yekimeja Yahweh loleam kadosh kasher nishbalach ki tishmor et mitzvot Yahweh Eloheja be'alachta bidrachav. Este es un precepto que la bendita Torá nos marca, el de andar por los caminos de Yahweh. Esta mitzvah es más que especial, ya que en el conjunto de mitzvot relacionadas a nuestro prójimo debemos reflejar las características que tiene nuestro Creador, asemejarnos a Él cuanto más podamos, siendo justo, siendo un sadik, siendo un hasid, un piadoso, siendo un rahum, un bondadoso, lleno de bondad del Todopoderoso. Está escrito en Devarim, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 6, y guardarás los mitzvot, guardarás los mandamientos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole a Él. Entonces, el precepto de Be'alachta bidrachav, andar en los caminos de Yahweh, apegarse al Todopoderoso, es muy importante mencionarlo como principal precepto, ya que para la relación con nuestro prójimo, como dijimos, debemos de tener estas características que tiene nuestro Creador, estas cualidades. Dice, en una ocasión Moshe le expuso al Todopoderoso en Éxodo capítulo 33, versículo 13, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. El sabio Salomón, el rey Salomón, en su sabiduría escribió: ahora pues, hijos, óiganme, y dichosos los que guardan mis caminos. En Mishlei, capítulo 8, versículo 32, Proverbios 8, 32. También leemos en Proverbios 10, versículo 9, que dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Y dice Mishlei 14, Pasuk 2, versículo 2, el que camina en su rectitud teme a Yahweh, mas el que es perverso en sus caminos lo menosprecia. Por eso es la importancia, como dice Deuteronomio 28, 9, Be'alachta bidrachav, de andar en sus caminos, de caminar en sus caminos. Uno de los preceptos que se malinterpretó en la tradición, en la cultura hebrea, posteriormente fue el precepto que encontramos en Vayikra, en Levítico 19, 18, Be'ahavta lereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, amar al prójimo como a sí mismo, un precepto que se entendió como Ahavat Israel. Ahavat Israel se traduce como amor a Israel, pero realmente Be'ahavta lereaja kamoja es muy importante entenderlo, ya que la expresión Ahavat Israel, como dijimos, el amor que se expresa ahí se vuelca o se dirige pura y exclusivamente a los que
tienen la misma creencia. Vehavta l'ereaja kamoja se malinterpreta en cuanto al amor solamente a los que tienen la misma creencia. Pero ¿qué de aquellos que no conocen de Yahshua? ¿Qué de aquellos que todavía no han sido sus ojos abiertos a la verdad? Vehavta l'ereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la bendita Torá. Gálatas 5:14 dice, porque toda la Torá en una palabra se cumple en este precepto, Vehavta l'ereaja kamoja. Shaul lo menciona. Jacob, Santiago, capítulo 2, versículo 8, lo describe como la Torá real. Si en verdad guardan la Torá escrita y amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen, dice. Vamos a leer el relato de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 19. Y he aquí vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Elohim. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Yahshua le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo capítulo 22, versículo 39, y en Marcos 12:31, Yahshua HaMashiach lo refiere como el segundo principal mandamiento, ya que como podemos ver es muy importante todos los otros preceptos que se desprenden de este mismo. Dice Mateo 22, versículo 39, y el segundo es semejante a este, Vehavta l'ereaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Marcos capítulo 12, 31 dice la Escritura, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dentro de estos pasajes se desprenden varias mitzvot lotase, que son prohibiciones que están obviamente puestas en la bendita Torá. Una de ellas es el precepto de lotase, obviamente, en Levítico 19:16, lo que se llamó regilut, no hablar chismes. Dice Levítico 19, versículo 16, Lo telech rajil veameja, lo tamol adam reeja ani Yahweh. No andarás chismeando entre tu pueblo, no seas indiferente a la sangre de tu prójimo cuando está en peligro. Yo soy Yahweh. El término rajil, que aparece allí en la Torá, que en hebreo significa calumniador o difamador, es asociado por algunos de los exégetas con el término rogel, que significa el vendedor ambulante. Por ejemplo, compra de uno y vende al otro. Y asimismo, el rajil, el calumniador, cuenta a uno lo que escucha del otro. El daño causado por la difamación es notorio en sus alcances y dimensiones. ¿Cuántas veces se han cometido los más horrendos crímenes y derramamientos de sangre por causa de la calumnia? El pueblo hebreo mismo ha sido víctima en múltiples ocasiones de la tristemente conocida calumnia de la sangre. Hay otra interpretación posible a este pasuk: no seas el que porta y lleva chismes y calumnias, pero tampoco guardes silencio cuando tu prójimo está en peligro de muerte. Que tu silencio no conduzca al derramamiento de la sangre de tu prójimo. Por lo tanto, a veces es positivo e incluso es una mitzvah advertir a la persona amenazada por alguien para que se cuide. La Torá nos está pidiendo no permanecer indiferentes cuando nuestro prójimo está en peligro. Por ejemplo, si estuviera ahogándose entre las aguas del río o si fuera atacado por malhechores. Encontramos en Levítico 19, versículo 17, que dice, Lo tisna et ajija bilbabeja, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Este precepto siná, que se traduce como no odiar, pero también encontramos el precepto de albanat panim, no avergonzar a nadie. Es la advertencia con la cual se nos previno de no avergonzar uno al otro. Este pecado es el que llaman
quien empalidece el rostro de su compañero en público, de allí viene la expresión de este precepto, albanat panim, el rostro que se empalidece. La advertencia que sobrevino al respecto es lo que Elohim dijo: reprenderás a tu semejante, y no cargarás sobre él pecado. Podemos preguntar entonces, ¿de dónde sabemos que aun si le has reprochado incluso 4 o 5 veces sin éxito, que debes volver a reprocharle? Para enseñárnoslo fue dicho: reprenderás. Podría pensarse que incluso reprenderás tú y harás que su rostro se altere, para enseñarnos que no es así. Dice al final del pasuk: y no cargarás sobre él pecado. El sentido literal del pasuk, del versículo, sin embargo, advierte que no le consideres culpa en tu corazón y que no lo recuerdes. También dice Vayikra, Levítico 19, 18, Loticom velotitor et benei ameja, behaapta lereaja camoja, ani Yahweh. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Loticom, no te vengarás, no vengarse. Es la advertencia con la cual se nos previno de no vengarnos unos de otros. Esto es que, por ejemplo, nos hiciera aquel alguna acción y desde entonces no dejamos de buscarlo hasta retribuirle con su mal actuar, o le hagamos sufrir como nos lo hizo sufrir a nosotros. Advirtió Yahweh al respecto y dijo: no te vengues. Hablando de la reprensión amable, sirve para 2 propósitos. 1, ayuda a la persona reprendida a que cambie. Y 2, el que reprende puede dejar de guardar su rencor o amargura. Por eso también en la última parte de este pasuk dice: no incurrirás en pecado, no te vengarás. El odio guardado en el corazón conduce al rencor que puede terminar en violencia. Al tratar de vengarse, la persona toma la ley en sus propias manos, violando obviamente las prescripciones de Elohim. Y Yahshua dijo que el que odia a su prójimo es culpable de homicidio. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice: oísteis que fue dicho por los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano racá estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 al 11, dice: el que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. También encontramos en Primera de Juan 4:20, que dice: si alguno dice yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim, a quien no ha visto? Entonces, el otro precepto que se desprende de aquí es lotitor, como leímos en Vayikra, Levítico 19:18. Lotitor, no guardar rencor. En este mismo Perec 19 de Levítico encontramos muchas más prohibiciones, de las cuales se desprenden más prohibiciones. Por ejemplo, en Vayikra, en Levítico 19:14, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, y temerás a tu Elohim, yo soy Yahweh. De aquí encontramos la prohibición de Kelilat Brit, no maldecir a otro hebreo, a otro israelita. Pero realmente, ¿a qué se refiere la Torá cuando dice Jeresh, que se traduce como sordo? ¿Quién es realmente el Jeresh? ¿Quién es el sordo? Se refiere al sordo físico y al ciego físico también, pero muchas veces nos encontramos con sordos espirituales y ciegos espirituales, aquellos que no pueden percibir lo que se les dice o no logran ver la magnitud de lo expuesto. Por eso la Torá advierte contra esa mala intención de abusarse contra aquellos sordos y ciegos,
Como dijimos, todos estos preceptos están ligados a las relaciones interpersonales. En ese diario vivir, las mitzvot de la bendita Torá, un vocablo que deriva de la palabra orá, que es instrucción, nos brindan una lección a aplicar en todas las generaciones y épocas, incluyendo la nuestra, obviamente. Si analizamos los preceptos en la manera que están ordenados, vamos a ver que hay prioridades en la observancia de las mitzvot. Un ejemplo de ello lo encontramos en Aseret HaDibrot, en las 10 palabras, conocido como los 10 mandamientos. Por ejemplo, no nos ordena honrar a nuestros padres antes que a nuestro Creador. No nos prohíbe robar antes que tomar su Kadosh nombre para vanidades. Siempre tienen más urgencia aquellos preceptos que están directamente conectados con el Kadosh Baruj Hu, con el Eterno. Vimos recién la importancia de Alachta Bidrachav, andar en sus caminos. ¿Por cuáles caminos? Por los caminos de Yahweh, antes que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tal como lo enseñó el Mashiach de Israel, Yahshua es su nombre. Y volvemos a repetir esos puntos más que importantes para tener en cuenta a la hora de conocer los mandamientos del Altísimo, del Todopoderoso. El deber de estudiar, el deber de enseñar, el deber de cuidar y mantener, y también el deber de cumplir y actuar. En Shemot, capítulo 22, versículo 25, al igual que Devarim, Deuteronomio 15, versículo 8, encontramos un precepto que se llama Alvaá, que es el precepto que se nos ordenó en cuanto a prestar al pobre, con el fin de darle amplitud y aliviar sus asuntos. Este precepto es más grande y más severo que el precepto de caridad o sedaká, ya que aquel que está necesitado y descubre su rostro para pedir de la gente su angustia y aflicción, con esto no es igual a la de aquel que aún no descubrió su rostro y precisa asistencia para que su situación no se descubra y no sea necesitado. Esta mitzvah se desprende del pasaje que dice: y si has de prestar dinero a mi pueblo, al pobre contigo. Esto es una obligación de la Torá, no es una opción. No es si sentimos o no sentimos, no es si nos cae bien o nos cae mal. Entendemos claramente también cómo lo declara Levítico, Vayikra 25, versículos 35 al 37. Dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se asilare a ti, tú lo ampararás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él, ni aumento, mas tendrás temor de tu Elohim, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Fíjense qué importante, ya que dice usura. Por si nos queda duda de esto, vamos a leer Devarim, Deuteronomio 15, versículo 8. Dice Devarim en la bendita Torá, en el texto: Kifatoah tiftach et yadeja, sino que ciertamente abrirás tu mano. Lo lehavet ta'avitenu de maxoro asher yexarlo. Sin falta le prestarás lo suficiente para lo que le faltare. Está más que claro. Devarim 15, versículo 7, es decir, un pasaje antes, dice la bendita Torá: Ki yeveja biom me'achat ajeija. Cuando hubiere en medio de ti un menesteroso entre tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano menesteroso. Fíjense que es una prohibición, lo ta'aseh, lo te'ametz el levabeja, no cierres tu corazón, dice el Eterno, velotipkotz et yadeja, ni tampoco tu mano, meajija a Evión, porque tu hermano es menesteroso, dice el pasaje de la Torá. Meniat metinat tzedaká, no negar tzedaká, no negar la ayuda, no negar la justicia del Todopoderoso. Se nos previno que no rehusemos dar esa ayuda, ese alivio a los pobres de nuestros hermanos, luego de que sepamos lo oprimido de su situación y de que tenemos la posibilidad de asistirlos. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano.
de tu hermano el menesteroso. Esta es la advertencia de no conducirse con el rasgo de la avaricia y la mezquindad hasta el grado de que nos rehusemos a dar a quien realmente corresponde. En Devarim, en Deuteronomio 15, versículo 11, nos recuerda el Creador que los pobres en la ciudad son la evidencia para poder cumplir con esta mitzvah. Imagínense, si no existieran pobres, ¿cómo se podría cumplir este precepto? Cada precepto es una prueba de amor que nuestro Elohim nos hace para saber si en verdad le amamos cumpliendo sus mitzvot, sus mandamientos. Yahshua, en Mateo capítulo 26, versículo 11, nos dice que los pobres siempre están para que individualmente, dentro de nuestras posibilidades, los asistamos. En ese relato nos deja en claro el Mashiach que la pobreza es una realidad y que siempre está y estará la oportunidad de ayudarlos. Y lo que esta mujer hizo no fue más que una muestra de sinceridad del amor y la reverencia al Mashiach Yahshua, y no un acto de desprecio a los pobres. La usura es algo prohibido por el Creador, es un pecado. De estos pasajes se desprenden prohibiciones como alvaat beribit, no prestar con intereses, que es decir, neshech, usura, o tarbit, intereses, todo eso están prohibidos por la Torá. También lidvot beribit, no pagar con intereses. Yahshua HaMashiach dijo claramente que los reconocimientos públicos de nada sirven, y eso está en Mateo capítulo 6, versículo 1. Pero si miramos los siguientes pasuquín, enseñan al respecto de la tzedakah, que es el acto de brindar bienes materiales. La tzedakah no significa limosna o simplemente caridad, no, ya que la limosna es algo que por lo general se da lo que sobra. Sin embargo, esta expresión viene de la raíz tzedek, justicia. O sea que cuando damos tzedakah, estamos obrando con justicia o haciendo justicia al ayudar al que realmente lo necesita. Vayikra Levítico 19:14 encontramos también la prohibición de Lifnei Iber, no engañar a otro con una opinión. Si bien este precepto es literal, cabe destacar que una de las interpretaciones es la advertencia con la cual se nos previno de no engañar uno al otro con la opinión. Es decir, si alguien te pide un consejo en cuestión de la que él no es experto, aquí hay una advertencia, ya que no podemos hacerlo equivocar ni engañarlo, sino que debes instruirlo del modo que consideres el correcto. Y encontramos otra prohibición muy importante de adulterio, Eshet Ish, se traduce en la Torá Eshet Ish, prohibición de adulterio, en Levítico 18:20, Levítico 20, versículo 10, Éxodo 20:14, Deuteronomio 22:22. Todos esos pasuquín de la bendita Torá nos hablan referente a esto, al igual que Yahshua HaMashiach en la Brit Hadashah lo reafirmó en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Vamos a leerlo. Dice: oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yahshua lleva a su plenitud la línea que, comenzada en la Torá, recoge esa dimensión interior del pecado, que es el deseo incubado en el corazón. Dice Mateo 15, del Pasuk 19 al 20, porque del corazón salen los designios perversos, los homicidios, adulterios, inmoralidades, robos, testimonios falsos, calumnias. Eso es lo que mancha realmente y ensucia al hombre, dijo Yahshua. Es de notar que el hebreo habla del corazón en un sentido más amplio que nosotros, que lo reducimos a la vida afectiva. Para el hebreo, el corazón es lo más íntimo del hombre, donde nacen los recuerdos, los sentimientos, incluso pensamientos, razonamientos y los proyectos. Esta dimensión interior del pecado es, para Yahshua, tan importante y grave como la dimensión exterior de los actos. Por ello, la complacencia deliberada y voluntaria en pensamiento y deseos lujuriosos es grave falta, grave pecado. El pecado se realiza ya en el corazón del hombre.
Es interesante ver tan solamente que en Aseret Atibrot, en los 10 mandamientos, se mencionan 2 veces Lo tinaf, no cometas adulterio, y Lo tachmot eshet reaja, no codicies la mujer de tu prójimo. O sea, que no es solamente el hecho, sino también el deseo, ya que la codicia es un deseo y el deseo lleva al hecho. Mis amados, la Torá bendita es el manual de convivencia por excelencia que el Creador dio al ser humano, para que a través de ella las personas o la creación misma entienda cuál es el sistema establecido desde el principio. Desde la caída de Adán el Rishon, la herencia pecaminosa y la desobediencia ha estado y estará en el hombre, pero no es algo por el cual la persona se encierre o se enfrasque en su razonamiento y no pueda entender que el Creador le dejó escrito la manera en que el hombre se puede acercar a Él. Me refiero a la santidad, la esencia misma del Creador. Recuerden que Elohim es espíritu, es Ruach y es Kadosh. Los mandamientos han sido, son y serán el medio para vivir más cerca de Él, ya que cuando uno los pone en práctica, se está conectando con lo que el Creador de toda existencia ordenó. Y no se lo ordenó solamente a un grupo de nómades que andaban vagando por el desierto llamados israelitas, sino que ellos fueron el pueblo que eligió para que los den a conocer a otros. El mismo Mashiach, enviado de Elohim, los observó, los enseñó, para que todos aquellos que quieran vivir una vida llena de alegría, una vida llena de bendición, de prosperidad, los tomen como forma de vida. Es por eso que cuesta tanto observarlos, o más bien se cuestionan tanto, porque en primer lugar van totalmente en contra de nuestra carne, y me refiero también a la cultura pagana e idólatra que muchos de nosotros heredamos de nuestros padres. La influencia que el adversario ha traído sobre la humanidad ha hecho que las personas quieran vivir bendecidos, pero sin una obediencia. Y en realidad eso no sirve, porque no es el plan de Elohim para con sus mitzvot, con sus mandamientos, sino que las mitzvot en la relación con las personas son una muestra de vivir con el verdadero propósito con el cual fuimos creados. No para vivir a nuestro antojo, sino para amarle al Creador de palabra y de acción. Desde todas las perspectivas que miremos los mandamientos en toda la Biblia, en toda la Tanaj, siempre están ligados a la obediencia y a la muestra de amor genuino. O sea, las excusas que existen hoy en día son planes que el mismo adversario usó en la mente del hombre para desacreditar la observancia de las mitzvot. Como ya hemos dicho reiteradas veces, los mandamientos no salvan ni justifican a nadie. El único que salva es Yahshua HaMashiach. Los mandamientos nos dan identidad como pueblo de Elohim, ya que el mundo tiene sus propios mandamientos, a diferencia que no fueron ordenados por el Creador de todas las cosas. También nos alejan del error. Los mandamientos nos alejan del autoengaño que la misma persona tiene. Vamos a seguir estudiando estos preceptos, como dijimos, en cuanto a las relaciones interpersonales. Preceptos tanto positivos como negativos. En esta clase vimos también ese mandamiento muy conocido por todos los estudiantes de las Escrituras, que dice, Vehavta lereaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ese precepto fuimos viendo que se desprenden muchos otros. Por eso es más que importante conocer todos los mandamientos, ya que cuando decimos simplemente amar a mi hermano o amar a mi prójimo, tenemos nuestro propio concepto de amar, pero no es el que me ordena la Torá. ¿Por qué? Porque desconocemos lo que verdaderamente viene a enseñarnos el Creador. Y ahí es donde viene Elohim y nos dice, no es amar a tu manera o como te enseñaron, es amar con mis principios, como yo lo establezco. Es como si habláramos de Kedushá. Hay muchos conceptos de santidad, pero ¿cuál es la verdadera santidad? ¿Cuál es la verdadera santidad que una persona puede acercarse al Creador? La que está establecida en su bendita Torá, su bendita palabra. Dice
Deuteronomio capítulo 23, versículo 23, y este es un precepto muy importante. Dice la bendita Torá: Motzá tzfateja tishmor be'asita. Lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Ka'asher nadarta la Yahweh Eloheja, nevada asher dibarta befija. Conforme prometiste al Eterno Yahweh tu Elohim, trayendo la ofrenda voluntaria, conforme lo declaraste con tu boca. Este precepto, que se llama obviamente Motzá tzfateja tishmor be'asita, cumplir con lo que se dijo, todo lo que sale de tus labios cuidarás de hacerlo. Este precepto se nos ordena cumplir con todo lo que hablemos. Su violación puede recaer en el concepto de, como estudiamos, regilut, calumnia, chisme e incluso sheker, que es falsedad o mentira. Todo lo que nosotros digamos debemos de cumplirlo, y aunque muchas veces pensemos que en realidad se refiere al Eterno, no es así solamente, sino también a las demás personas. Recuerden que esta mitzvah se caracteriza también en cuanto a las relaciones interpersonales, el prójimo, como dijimos, ya que las personas son puestas por el Eterno y lo reflejan a Él. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Elohim. Todo el que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. El que no ama no conoce a Elohim, porque Elohim es amor. Yahshua dijo en Mateo capítulo 5, versículo 37, antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Yahshua se refería a este precepto de Deuteronomio capítulo 23, versículo 23, la importancia de que no solamente, como explicamos, una ofrenda, sino todo lo que saliere de tu boca, cuidarás de hacerlo. Levítico 19, Vayikra 19, 17, encontramos el precepto de Mejaá, reprender al pecador. Es el precepto con el cual se nos ordenó reprender al que cometa un pecado o a quien quiera cometerlo. Debemos advertirle al respecto con palabras y reprocharle. Que la persona no diga, no soy yo quien ha de pecar, y si algún otro pecara, esa es cosa suya con Elohim. En pocas palabras, yo no tengo nada que ver, el que se arregle es asunto de él. Esto es contrario a la Torá, actuar de esa manera. Se nos ha ordenado, en cambio, no transgredir ni dejar que ningún otro transgreda. Y si alguien desea pecar, recae sobre otra, y si alguien desea pecar, recae sobre toda persona la obligación de reprenderlo y evitárselo. Incluso si no fue certificado en su contra testimonio que obliga a dar lugar a castigo. También se incluye en este precepto que reprendamos unos a otros. Si uno dañó al otro, mas no hemos de vengarnos ni guardar rencor, como hemos estudiado, hacia la persona por su falta. Se nos ordenó, en cambio, reprenderlo con palabras, a fin de que nada perdure en el corazón. Deuteronomio 22, versículo 1 al 3, dice, no verás al buey de tu hermano o su cordero perdidos, y te retirarás de ellos, sin falta los volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no le conocieres, los recogerás en tu casa y estarán contigo hasta que tu hermano los busque y se los devolverás. Y así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa perdida de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás retraerte de ello, dice la bendita Torá. Al igual que en Éxodo capítulo 23, versículo 4, encontramos el mismo precepto de Ashabat Beida, devolver a su dueño lo que ha extraviado. Es muy importante devolver algo extraviado, ya que quien lo niega no cumple con este precepto. En el caso de un animal, uno no debe ignorar el sufrimiento del animal perdido,
sino que debe cuidarlo hasta que aparezca el dueño. En Shemot se especifica sobre cualquier propiedad en general. Todas estas acciones están íntimamente ligadas con el amor. Recuerden, todos estos preceptos se desprenden de Behavta Lereaja Kamoja, amarás a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. Deuteronomio capítulo 21, versículo 20, hay una prohibición, Lota Ase, que es Zolel, y es la prohibición de gula, no comer ni beber en forma ordinaria o por demás medidas. Comer de manera desagradable es una prohibición de la Torá. Teniendo en cuenta estos puntos: 1. Comer o beber en exceso de lo que el cuerpo necesita. 2. Cortejar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que va a detrimento de la salud. 3. Consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Eso es un pecado. 4. Comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que nos están acompañando. 5. Desperdiciar la comida estando en la misma categoría que la de comer más de lo que necesita el cuerpo. Parece ser una falta que les gusta ignorar a muchos. Somos rapidísimos para etiquetar como pecados el fumar o beber, pero por alguna razón la glotonería es aceptada o al menos tolerada. Muchos de los argumentos usados contra el fumar y tomar bebidas alcohólicas, tales como la salud y la adicción, se aplican igualmente al comer de más. Muchos creyentes ni siquiera considerarían fumar un cigarro, pero no vacilan en rebalsarse de comida en la mesa, hasta el punto de sentirse que van a explotar. Proverbios capítulo 23, versículo 20 al 21 dice, nos advierte: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Estarán desnudos. Proverbios 28:7 declara: el que guarda la Torá es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Proverbios 23:2 también dice: y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Los apetitos físicos son una analogía de nuestra habilidad para controlarnos a nosotros mismos. Si somos incapaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también somos incapaces de controlar nuestros hábitos como los de la mente, la lascivia, avaricia, ira y cuantas cosas más, e incapaces de guardar nuestra boca del chisme o del conflicto. No debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen, sino más bien debemos ejercer control sobre nuestro apetito. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9. Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Elohim, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento,
réprobos en cuanto a la fe, mas no llegarán muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y leemos también 2 de Corintios 10:5, que dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yahshua. La habilidad de decir no a cualquier exceso es atznea lechet, es autodominio o dominio propio. Es uno de los frutos del Ruach, que es común para todos los que observan la Torá, como está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Elohim nos ha bendecido al llenar la tierra con alimentos que son deliciosos, son nutritivos y aún placenteros. Debemos honrar la creación de Elohim disfrutando de estas comidas y consumiéndolas en cantidades apropiadas. A la vez controlamos nuestros apetitos en vez de permitir que ellos nos controlen. Sigamos escudriñando la bendita Torá, ya que ella es luz a nuestro caminar, como dice Tehilim 119, versículo 105. Y tenemos mucho más para estudiar y por compartir con otros también, ya que todo aquello que el Eterno nos enseña, como dijimos, debemos compartirlo a otros también. Recordemos las palabras de Yahshua: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Como está escrito en Mateo capítulo 5, Pasuk 19. Vamos a mencionar algunos preceptos restantes y juntamente las prohibiciones que vienen también del Eterno en su bendita Torá. Como ya leímos en parte Shemot 20:14 y Devarim 5:21, Deuteronomio 5:21, que dice: Lo tahmot eshet reaja, no codicies la mujer de tu prójimo. El ser humano tiene fuerza siempre que la ejercite para poder resistir, incluso la codicia, que es una actitud mental, básicamente. Este mandamiento implica aún a las cosas inanimadas. Cabe recalcar que este 10º mandamiento, en cuanto a Zeret Dibrot, ¿sí?, haciendo referencia a los 10 mandamientos, en realidad tiene un aspecto espiritual marcado y difiere en su esencia de los 4 mandamientos anteriores, que implican necesariamente una acción. El 10º mandamiento, como ya hemos dicho, es un llamamiento al ser humano para que controle sus actitudes y no solamente sus acciones, ya que son las actitudes, buenas o malas, las que generarán acciones correspondientes. De esto resulta que es difícil, pero no imposible, establecer límites entre pensamientos y acciones. Por supuesto que la ley no puede frenar los pensamientos del ser humano, pero la Torá es más que la ley. Torá quiere decir enseñanza, instrucción. Hay que educar al ser humano y crearle una nueva mentalidad. Mientras eso ocurra, deberá respetar aún compulsivamente la ley, base de toda sociedad. Sin embargo, los profetas de Israel, especialmente Jeremías, en el capítulo 31, versículo 32, profetizan el día en el cual la Torá estará grabada sobre las paredes del corazón del hombre y no sobre tablas de piedra. Si una persona ni siquiera conoce los mandamientos, ¿cómo puede creer que esta profecía ocurrirá en su vida? Más bien, como dijo Sheliach Shaul en Romanos 7:7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torá? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torá no hubiera dicho, no codiciarás. Shemot 20:14, al igual que el mismo capítulo de Deuteronomio 5:21, en el mismo pasuk se encuentra la prohibición de ta'avá behimut alev, no codiciar las pertenencias de otro. Es decir, no darle en el corazón lugares a cosas ajenas que no nos pertenecen. Acá no se está refiriendo a mi hermano de la fe solamente, sino al prójimo en general.
ya que dice rea, prójimo. Los verbos desear y codiciar, según la bendita Torá, son casi sinónimos que se alternan en su uso, así como lo vemos en Shemot 20:14. El deseo es una actitud del corazón, una actitud mental que, si no se controla o canaliza adecuadamente, conducirá a un acto de posesión ilícita. Por eso este último mandamiento, contrario de los anteriores, quiere fijar en nosotros la distinción entre la acción o el pensamiento y el deseo que genera la acción. Bemidbar 35, Números 35, habla también sobre un precepto que es nirdaf, salvar la vida del perseguido. Se debe salvar al perseguido de muerte, incluso si debe matar al perseguidor. En el texto hebreo de Bemidbar de Números 35:11 es el texto, en el texto dice Bishgaga, que se traduce por inadvertencia. Es aclarado y definido por la Torá con rigor excepcional. Leemos en Deuteronomio 4:41 que dice: el que asesinare a su prójimo sin premeditación, mas si él no lo odiaba, ni desde ayer ni desde anteayer, se está refiriendo, o sea, el concepto es ampliado más bien en Deuteronomio 19, desde los Pasukim 2 al 6, donde se nos describe un accidente tipo que nos da la pauta de la condición anímica previa que domina a la víctima, que determinará si fue un accidente real o premeditado. En Yehoshua 24, Josué, también se explica al respecto. Dice este pasuk, Josué 24, él podrá huir a una de estas ciudades, pero se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá sus palabras a oídos de los ancianos de aquella ciudad. Estos lo acogerán en la ciudad con ellos, le darán un lugar y vivirá con ellos. Levítico, Vayikra, capítulo 20, versículo 16 y Deuteronomio 5:20. Se prohíbe el falso testimonio, edut sheker, testimonio mentiroso o falso. Este precepto incluye también la calumnia, la maledicencia y la difamación, aunque básicamente el versículo se está refiriendo al testimonio judicial. También se lo considera como regilut, que hemos aprendido que significa habladuría o calumnia. Por eso también se interpreta el pasuk como testigo de mentira. Los falsos testigos los podemos ver contra Yahshua HaMashiach. Dice Marcos 14, versículos 56 al 59, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían, y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en 3 días edificaré otro, no hecho por manos. Y ni siquiera, amados, en esto coincidía el testimonio de ellos. Efesios 4:25 dice: desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. En este asunto de la verdad no se trata ante todo de averiguar la realidad objetiva de las cosas, sino de fomentar una justa reciprocidad entre los seres humanos. La cohesión mutua no debe ser destruida de manera que se generalice la mentira y la desconfianza haga imposible la vida en común de los miembros del cuerpo de Mashiach. Por tanto, si se quiere entender rectamente el sentido básico de este precepto, de este mandamiento, es preciso ante todo subrayar el significado de la verdad para la libertad del hombre. Esto se pone de manifiesto con las palabras del propio Yahshua en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Éxodo capítulo 23, versículo 1 dice: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Proverbios 14:5, el testigo veraz no mentirá, pero el testigo falso habla mentiras. Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. Proverbios 25:18, como maza y espada y aguda saeta
es el hombre que levanta falso testimonio contra su prójimo. Mis amados Sahim, que podamos seguir guardando la bendita Torá, aprendiendo más cada día de sus preceptos, sobre todo en cuanto a la relación con nuestro Creador y con nuestros semejantes. Shalom Ubrajot.